¿Qué tal, chicos? Buen día. Inflamatoria pélvica. Esta se le puede considerar una infección polimicrobiana, es decir, entran distintas bacterias por el tracto genital, colonizan y entonces surge esta enfermedad. No hay una bacteria responsable, sino son muchos microorganismos los responsables de que surja esta condición. Esta condición es propia de las mujeres. Como les comentaba, va a suceder en el tracto genital superior. Entra por la vagina, pero va a llegar y va a afectar directamente a las trompas de falopio y a los ovarios. ¿Qué es lo que sucede? Sube por el cuello uterino, el útero, las trompas uterinas, los ovarios, y justamente en las trompas de falopio forma un absceso. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Esto es un ovario inflamado. Está formando un absceso y entonces esto es lo que provoca los signos y síntomas y esto es lo que provoca el malestar. La enfermedad pélvica inflamatoria normalmente se transmite vía sexual. Cuando, por ejemplo, hay contacto con clamidias, cuando hay contacto con gonorrea, cuando hay contacto con herpes. Tenemos aquí la lista de enfermedades que son las que pueden causarlo. Desde una sífilis, gonorrea, el VIH también, las tricomonas principalmente, el virus del papiloma humano, el herpes y las clamidias. Pero también lo puede causar este pequeño artefacto. Este es un dispositivo intrauterino que ustedes ya conocen, es un método anticonceptivo. Este método anticonceptivo puede favorecer la entrada de microorganismos. Por lo tanto, entonces, se vuelve más vulnerable el útero a presentar enfermedad inflamatoria pélvica y que entonces inicien los abscesos a altura de trompas o de ovarios. Como les decía, pues se contamina el tracto vaginal con estas bacterias y pues obviamente lo que va a causar es que va a hacer que se inflamen. Ahora, ¿cuál es nuestro cuadro clínico? Pues normalmente va a causar dolor hipogástrico, dolor en el hipogastrio, que es el dolor abdominal. Recordando un poco de anatomía, los 9 cuadrantes, el hipogastrio es el cuadrante número 8, el cuadrante que se encuentra justamente a la altura del útero. Además de esto, pues va a haber fiebre, flujo cervical, un sangrado uterino anormal. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Especialmente va a ser durante la menstruación o después de la menstruación que se presenten todos estos síntomas. También las náuseas y el vómito, las alteraciones uterinas. Y algo muy importante es la dispaurenia. La dispaurenia es el dolor al momento del coito, un dolor insoportable al momento de tener relaciones sexuales coitales. ¿Qué sucede? Que la misma fricción del pene está provocando que esta inflamación o estos abscesos duelan más todavía y lleguen a inflamarse más. Por lo tanto, surge la dispaurenia. Pero además de esto va a provocar otro tipo de situaciones como es la cervicitis, que es la inflamación y el enrojecimiento del cuello uterino. Como está muy inflamado y está muy vulnerable, sangra muy fácilmente. Por eso se presentan los sangrados. Puede ser que también haya secreción mucopululenta, que es el flujo cervical que les comentaba. Va a ser un moco cervical
pero va a estar entre amarillo verdoso y va a oler mal. Además de esto, también se puede presentar la salpingitis, que es lo que comentábamos, los abscesos en las trompas de falopio. Aquí puede ser de un solo lado, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Lo normal es que los abscesos sean bilaterales. Y bueno, pues el dolor obviamente va a ser a causa de la inflamación que hay de las trompas de falopio. Las náuseas y los vómitos surgen porque el dolor es muy intenso. Y obviamente alteraciones urinarias porque sabemos que está muy cerca a la vejiga, entonces un proceso inflamatorio pues puede causar también que haya alteraciones urinarias. Ahora, cuando ya son muy graves los abscesos, cuando la inflamación es muy grave, puede llegar a dejar fibrosis. Queda tejido muy grueso y este tejido a la larga puede convertirse en un quiste. Cuando esta enfermedad es causada por la gonorrea, provoca síntomas más graves a que si fuera por una clamidia. Cuando es por clamidia normalmente es silencioso. Vamos a ver más adelante que la clamidia es asintomática en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar esta condición? Bueno, pues de inicio se va a sospechar de enfermedad inflamatoria pélvica cuando una mujer que está en edad reproductiva presenta dolor abdominal bajo o un flujo cervical o vaginal que no tiene explicación. Se debe de tener en cuenta también cuando se detecta un sangrado vaginal irregular, es decir, menstruación normal, pero entre un periodo y otro, sangrados, o durante la menstruación, sangrados muy abundantes. También, si hay dolor a la movilización en el abdomen bajo, también se puede sospechar de una EPI. Si es que hay una masa palpable que sugiera que puede ser un absceso tubo-ovárico, es decir, que se encuentre entre las trompas de falopio y el ovario el absceso, a la palpación se puede llegar a sentir esa masa, porque como ya lo vimos en diapositivas pasadas, pues es muy prominente. Entonces, todo esto lo detectamos con la exploración de la pelvis, que es el primer método de diagnóstico. Si ustedes se dan cuenta aquí, a la introducción de los dedos y la movilización, se pueden detectar los abscesos que pueda haber en las trompas de falopio. Después de esto, pues hay que hacer un estudio de sangre, principalmente una prueba por PCR, para poder buscar si hay gonorrea o si hay clamidia. También se tiene que hacer una prueba de embarazo. ¿Por qué? Si recordamos un poco, estos abscesos de las trompas de falopio pueden ser o una enfermedad inflamatoria pélvica, que es lo que estamos viendo ahorita, pero también se pueden deber a un embarazo ectópico. Entonces, siempre que hay esta situación, hay que descartar embarazo y hay que hacer prueba de embarazo más el análisis de PCR para buscar qué bacterias están en el útero. Si no hay posibilidad de hacerse un PCR, pues se va a hacer un cultivo. Se va a hacer un exudado vaginal para detectar qué bacterias hay en la mucosa del cérvix y entonces poder contraatacarla. Si la paciente a lo mejor no puede ser examinada mediante la exploración de la pelvis por el dolor y a lo mejor no hay acceso a análisis de laboratorio, nos vamos directamente a una ecografía de la pelvis. Se tiene que hacer lo más pronto posible. ¿Por qué?
porque si es embarazo ectópico, corremos riesgo de que se reviente la trompa. Entonces, se tiene que hacer una ecografía para poder detectar el absceso tubárico. Después de esto, también ya cuando hablamos de otro tipo de pruebas, pues es una laparoscopía. ¿Aquí qué se va a hacer? Bueno, pues tomar una pequeña muestra para ver qué es lo que está pasando y si cabe la posibilidad de retirarse este absceso o de deshacerlo mediante la laparoscopía. Finalmente, ¿qué tratamiento tenemos? Bueno, vamos a utilizar principalmente antibióticos que cubran tanto a la gonorrea como a la clamidia y a otro tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los de elección? Los macrólidos: acitromicina, claritromicina, eritromicina, principalmente. Aunque también se pueden utilizar las tetraciclinas, como es la doxiciclina. Aquí, bueno, pues aparte de estos, si no mejoran con un tratamiento que normalmente se va a utilizar entre 7 y 14 días, se tiene que hospitalizar a la paciente. Y entonces, una vez hospitalizada, se va a determinar si necesita cirugía o no. El objetivo de hospitalizar a la paciente es si es que llegara a presentar síntomas muy graves o fiebre alta, si este absceso está creciendo de manera descomunal o si no hay respuesta a los antibióticos. Se le hospitaliza y entonces, mediante una cirugía, muchas veces cuando es un absceso ya muy grande, lo que hay que hacer es retirar completa la trompa de falopio, si es que no se puede deshacer. ¿Sale? Esto es entonces, a grandes rasgos, todo lo que vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica. De manera más general, podemos comentar que pues va a causar abscesos en el útero a causa de distintos microorganismos. Es una enfermedad polimicrobiana. Obviamente, pues se tiene que realizar exploración, PCR y algunos medios de cultivo. Y si esto no es suficiente, pues se tiene que hospitalizar a las mujeres para poder realizar una cirugía que muchas veces termina en una resección total de la trompa o trompas de falopio. Y bueno, pues aquí lo más importante, y casi en todas las enfermedades es lo que más nos va a importar, es el uso del condón. El condón protege de casi todas las enfermedades de transmisión sexual, a excepción, claro, de la sífilis, porque aquí, bueno, pues la piel también puede provocar que se contraiga. Pero si hacemos hincapié en nuestros pacientes del uso del condón y de otro tipo de método, pues entonces vamos a ayudar a evitar en la medida de lo posible que se presenten estas enfermedades. Bueno, después de esto entonces, chicos, vamos a realizar su actividad y si hubiera alguna duda, quedo pendiente, ¿sale?